Después de unos días de ausencia, amigos, estamos con ustedes tratando de compartir el alimento espiritual de la palabra. Y esta palabra tiene que llevarnos a la práctica, a la practicidad en la vida. ¿Qué sería de nosotros si no vivimos la palabra de Dios? En días pasados tuvimos la experiencia de poder compartir con algunos de los hermanos el alimento, pero también fue necesario el que tomáramos en cuenta que para poder ayudar a los hermanos más vulnerables, con llevarles el subsidio de alimentos no perecederos, no se soluciona el problema de una pobreza que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. La Iglesia, si bien ha tenido iniciativas de asistencia social, tiene que sumarse a la tarea de otras instituciones sociales para poder responder a esto. Por eso, aquí el llamado a que nosotros seamos conscientes de la tarea que tenemos hoy día. Y no una tarea simple, sino una gran tarea. Sobre todo, reconociendo la responsabilidad que tenemos del otro, del hermano. Fíjense que para poder reflexionar en torno a esto, me quiero servir del Evangelio de Marcos, nuevamente del relato de la multiplicación de los panes, el capítulo 6, versículos del 34 al 44, o bien del versículo 30 al 44, dependiendo de la versión de la Biblia que tengan ustedes en su hogar, a lo cual les recomiendo que la lean, que lean este texto. Además, también tendrán que leer el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. ¿Por qué razón? Una de las peculiaridades que presenta este Evangelio es que trae dos relatos de la multiplicación de los panes. Yo me quiero centrar en la primera, y lo que quiero señalar es lo siguiente. A partir del versículo 30, se habla de que los discípulos llegaron de una misión, de una tarea que el Señor Jesús les había encargado. Luego, éste les recibe y les invita a un lugar aparte, para ahí descansar, porque el mismo texto dice que no tenían tiempo ni para comer. Al irse al lugar apartado, se embarcan, llegan a la otra orilla del lago. Sin embargo, la gente que les ha seguido, porque han escuchado el mensaje del Señor, quieren escuchar al Señor. Hay que reconocer, es un día en el que la tarde también ya está por llegar. Cuando sucede lo siguiente, hay una actitud propia de Dios y que refleja a Jesús. La refleja en cuanto que es Hijo de Dios. Y esto sirve para manifestarse como Hijo de Dios y manifestar ante todo la época o la era mesiánica. Jesús como el Mesías. ¿Cuál es esta actitud? Cuando ve a toda aquella muchedumbre, los discípulos han tenido una actitud de decirle: despide a esta gente. Sin embargo, Jesús dice: denles de comer. Para lo cual tenemos que comprender ¿por qué los discípulos quieren despedir a esta gente? Porque Jesús dice que hay que darles de comer. Podemos responder sencillamente: Jesús se compadece. Y esta compasión es una actitud propia de Dios, que luego se verá reflejada como aquella actitud del pastor con su rebaño, como versa el Salmo 22, que precisamente lleva a las ovejas hacia los pastizales, hacia los pastos donde puedan alimentarse. He aquí el sentido de que cuando Jesús dice denles de comer y los discípulos responden que no hay nada o que solamente se tienen 5 panes y 2 peces, pero ¿qué significa eso para tanta gente? Jesús sabe lo que va a realizar y les ordena que se sienten por grupos y que se sienten en la hierba verde. Primero, se ha dicho que se llevaba
a los discípulos a un lugar apartado, quizá desierto o desolado. Luego, cuando está la gente, se le invita a sentarse en un lugar donde hay hierba en abundancia, signo o reflejo de la tierra de promisión, o bien signo o reflejo de ese pastor que apacienta a sus ovejas y las lleva precisamente a donde hay ese alimento. Esa es la actitud de Jesús. Esa es la actitud propia de Dios, la compasión. Y esto es lo que tienen que comprender los discípulos. Si el discípulo no tiene la actitud de la compasión, seguirá preguntándole o seguirá diciéndole al maestro, despídelo, o bien, ¿por qué tendremos que darles de comer? ¿O qué es 5 panes, 2 peces para tanta gente? Claro está que cuando solamente se ha tomado la emoción de una misión y todo ha resultado exitoso, lo demás pasa desapercibido. Jesús está pensando en algo más importante: satisfacer la necesidad del ser humano, no solamente una necesidad básica, el pan, sino que lo que sigue en el texto nos irá reflejando cómo Jesús se preocupa por algo más. ¿Y qué es eso algo más? Es enseñarle al discípulo que además de que tiene que darle de comer a aquella gente que le sigue, tiene que organizarla. Y una vez organizada, tiene que asistirla. ¿Con qué? ¿Con qué la va a asistir? Con lo que sobra después de haber hecho la multiplicación de los panes. Y no necesariamente tiene que ser una asistencia donde todos se les dé el alimento y sin que estos tengan que trabajar. No, se les invita a la organización donde ya aquellos que comieron y aquellos que organizaron formen precisamente eso, una comunidad. Además, podemos decir que esta comida o esta multiplicación de los panes es signo del banquete escatológico que se anuncia tanto en la profecía veterotestamentaria como en la misma literatura neotestamentaria, donde Jesús será para siempre el alimento de la comunidad eclesial, ese cuerpo y esa sangre. Esto ya lo había mencionado en el video anterior, pero algo que quiero también puntualizar en esto es lo siguiente: es menester recordar que la multiplicación de los panes tiene un trasfondo veterotestamentario. Sí, efectivamente, en el Antiguo Testamento aparecen ya algunos signos de multiplicación de los panes, o bien elementos que dan a entender esta multiplicación de los panes. Lo primero que podemos mencionar es lo siguiente. Permítanme servirme de mis apuntes, que a continuación yo les leo. Es en los primeros 5 libros de la Biblia donde podemos encontrar concretamente que el pueblo de Israel es alimentado con el maná del cielo, con el pan, ese pan que da Moisés a su pueblo. Y aquí aparece algo interesante: los primeros 5 libros de la Biblia, 5 panes, hay una relación. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, Dios ha provisto de pan al pueblo de Dios. Sin embargo, esto lo recuerda el pueblo y está en su memoria. ¿Y dónde lo tiene que recordar concretamente? En la Torá, en los libros de la ley, los primeros 5 libros.
Es por tanto que el número 5 está asociado a Moisés, por referencia al Pentateuco. Estos libros hacen ver que Jesús quiere darle un sentido a la ley, pero un sentido en el que ésta tenga un cumplimiento y además donde Jesús la supera. Y la supera en el sentido de que es Jesús el que se presenta superior a Moisés. Porque bien, es por Moisés que Dios interviene y da el pan, pero es aquí donde Jesús, sin intervención de nadie, otorga el pan para todos. Se dice que los grupos eran de 100 y de 50, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin mencionar a los niños y a las mujeres. 5,000 hombres. Si nosotros hacemos la multiplicación de 100 por 50, nos da una totalidad de esa cantidad. Espero que ustedes estén haciendo la multiplicación. De lo contrario, dirán que estoy mintiendo. Pero es una cuestión de múltiplos que la Biblia maneja a menudo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se emplea la cantidad en cierta exageración, se habla de cómo Jesús o cómo Dios, en la persona de su Hijo, Jesucristo, puede realizar una realidad nueva. 5 panes y 2 peces. La mayoría de los relatos de la multiplicación de los panes que aparecen en los 4 evangelios, los protagonistas son los panes, como signo de la Eucaristía, como signo de que se tiene que compartir. Pero, ¿y los peces? ¿Cuál es el sentido de los peces? Esto es lo que a mí me ha llamado la atención y que por eso me ha motivado a realizar este video y querer compartirlo con ustedes. Fíjense bien, cuando yo leí este texto y de los peces decía, ¿cuál es el sentido? Entiendo muy bien aquello de los 5 libros y los 5 panes, en referencia a la Torá, pero los peces. Se dice que en el libro de los Números, cuando el pueblo de Israel iba peregrinando por el desierto, Miriam, hermana de Moisés, era la que proveía de pescado al pueblo. Obviamente es un pescado, ya salado para que se pueda conservar. Algunos comentaristas dicen que esto sería en el relato del Evangelio sería como un plus para decir que se trata de un banquete. Sin embargo, partiendo de esta realidad, decimos, tanto el pan como el pescado salado es un elemento básico en las comunidades de la comarca de Galilea. Entonces, es un alimento básico. Y esos 2 peces quizá hacen alusión a aquel pasaje donde precisamente Miriam alimenta al pueblo con ese pescado. O bien, quizá puede hacer referencia a aquel monstruo marino llamado Leviatán que aparece en el libro de Job y en alguna parte de la literatura extrabíblica, que es relacionado también con un gran pez, del cual el nuevo Israel será alimentado. Quizá por eso la alusión a 2 peces. Quizá esto no nos diga nada. Sin embargo, aquí es donde entra la cuestión simbólica. Los 2 peces en sí no dicen nada, pero al unirse a los 5 panes da 7. 5 más 2 son 7. Y esto nos hace ver que en la literatura bíblica el número 7 indica la totalidad, la plenitud. ¿Cuál es la interpretación que hacen algunos de los exégetas? Que Jesús se sirve de todo el alimento que tienen los demás
para realizar en la totalidad una gran obra, donde todos puedan sentirse saciados. Y más que sentirse, verdaderamente llegar a la saciedad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto de los peces, de los panes, de los discípulos, con la situación que nosotros hoy día estamos viviendo? Fíjense bien, leyendo el Antiguo Testamento, concretamente en el Libro de los Reyes, vamos a encontrar a otro personaje que multiplica los panes. Digámoslo así, es el primero en el Antiguo Testamento, porque en el relato que les he hablado de Moisés no hay una multiplicación de los panes. Es Eliseo, sucesor de Elías, donde se cuenta que éste realizó una multiplicación de la harina y el aceite para salvar a la viuda y a su hijo de inanición. En aquellos tiempos, precisamente, se cuenta que los cielos se habían cerrado, es decir, no llovía. Había una escasez en alimento y la cuestión económica no era lo suficientemente fuerte para sustentar a los más débiles. Por lo tanto, vemos aquí que la viuda y el huérfano son los vulnerables. Y este es el relato donde precisamente se puede emular o comparar el relato de la multiplicación de los panes y la multiplicación que hace Eliseo. Fíjense bien, es aquí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Queremos alimentarnos. Eliseo, Elías, estos grandes profetas también buscaban el alimentarse. Elías fue provisto de alimento mientras peregrinaba. Eliseo es provisto de igual manera para salvaguardar su vida. Pero su vida no solamente fue salvaguardada cuando éste desea comer y que lo realiza. Cuando éste entiende la necesidad del otro y además la otra, la viuda y el huérfano, viviendo en esa precariedad, se arriesgan en todo para que los demás vivan. Creo que este es el llamado que hoy día a nosotros se nos hace, a tomar en cuenta que Jesús no es Moisés, tampoco es Elías y Eliseo, es superior a ellos dos. Y es donde se pueden hacer grandes cosas. ¿Y qué es lo que a nosotros nos ha dejado? Pues el que vayamos a nuestras comunidades parroquiales, a nuestras vecindades, a nuestros barrios, a nuestras colonias y veamos la necesidad del otro. Es necesario que como iglesia, así lo digo, recordando a uno de los padres de aquí de mi propio decanato, que me decía a mí concretamente: padre, vaya, ensúciese los zapatos, no sea del clero de banqueta. Creo que tiene razón. Algo que ha sucedido en nuestra iglesia es que nos hemos vuelto, algunos, no todos, algunos, clero de banqueta. No nos atrevemos a ver la necesidad del otro. Por esto, es necesario que cuando vayamos a ver a los demás, les llevemos no solamente el pan, sino que les llevemos eso que el maestro quiere, la organización. ¿Por qué razón? Porque al tener yo la experiencia de visitar a estas comunidades y sobre todo a estos hermanos más vulnerables, descubro que una despensa, que unos alimentos no perecederos no solucionan el problema de la pobreza. Es necesario hacer algo más.
En días pasados, a nosotros nos ha llegado una convocatoria para que a través de la asociación llamada Cáritas, comencemos a hacer una colecta de estos alimentos para nuestros hermanos más vulnerables. Es una buena iniciativa a la que todos y todas las parroquias nos tenemos que sumar. Pero no tiene que ser algo exclusivo de las parroquias, de los católicos, de los cristianos. Tiene que ser exclusivo del ser humano. Ayudar al otro. Porque, como lo he dicho en repetidas ocasiones, al final de nuestros días, lo que nos dirá el Señor es: ¿dónde está tu hermano? Y es ahí donde tenemos que emplear todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cansancio, tiene que brotar de ahí. Que no nos quede tiempo para comer porque nos hemos desgastado ayudando al más necesitado. Queridos hermanos, la multiplicación de los panes nos recuerda grandes acontecimientos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y sobre todo nos indica lo que Jesús realmente es. Por eso yo te digo a ti, para ti, ¿quién es Jesús? Porque si estos elementos de la multiplicación de los panes que yo te he mencionado nos dicen quién es verdaderamente Jesús, nos proyectan hacia el futuro, indicando lo que Jesús hará la noche antes de morir y lo que precisamente dejará en memoria. Hagan esto en memoria mía. En estos días no podemos celebrar la Eucaristía. Sin embargo, es menester recordar que somos iglesia doméstica. La comunidad eclesial comenzó así, como Domus Ecclesiae. Tú, padre de familia, tú, madre de familia, que ahora eres el catequista, incúlcale a tus hijos ese valor de la solidaridad. Esta gran tarea que tenemos. La gente se recuesta donde hay pastos verdes. Que tu hogar sea una casa para el amigo. Que tu hogar sea un lugar de valores. Que tu hogar sea reflejo de ese pastor que apacienta las ovejas. Porque eres responsable, al igual que yo, de los demás. Te lo dejo de tarea y te puedo decir, ¿qué simbolizan los pescados? Los panes ya lo sabemos, la ley la tenemos. Quizá hoy día los pescados simbolizan ese plus que puedes dar tú para que el banquete sea pleno y el otro pueda sentir la saciedad del reino de Dios. Que Dios te bendiga.